Buenas tardes, tengan todas y todos un gusto saludarlos en esta tarde-noche. Y bueno, quiero platicar con ustedes acerca de este libro que publiqué hace 2 meses con Editorial Porrúa, que se llama así, La revolución de las cabezas agachadas. Entonces quiero comenzar preguntándoles aquí, compañeras, compañeros que me acompañan, cuando nos dijo en algún momento nuestra mamá, nos dijo, no, mijo, usted no agache la cabeza. ¿A qué se refería? ¿Qué significa esta expresión agachar la cabeza? ¿Cómo? ¿Ayudantía? Ah, rebeldía. No, ¿y qué más podría ser? Así que te digan, agachaste la cabeza. ¿Sometimiento? Sí. Sumisión, exactamente. Esta frase de agachar la cabeza siempre ha estado de cierta manera relacionada a la sumisión, a la obediencia. Sin embargo, hoy, a ver, levante la mano, por favor, incluyéndome. ¿Quién de aquí, de los que están aquí, tiene un teléfono celular? Exactamente. Actualmente todos, independientemente de las generaciones, todos vivimos de alguna manera con las cabezas agachadas. Entonces aquí está, el tema es que el día de hoy, agachar la cabeza no únicamente es un acto y un símbolo de sumisión, sino que hoy también agachamos la cabeza hacia nuestros celulares y nos informamos. Hoy agachamos la cabeza y nos comunicamos, por supuesto, creamos y lo más importante, por supuesto consumimos, pero lo más importante es que nos expresamos. Agachamos la cabeza y nos expresamos, y no solamente para expresarnos de la cotidianidad, sino también para ejercer nuestra libertad de expresión. Es decir, hoy a través de nuestros teléfonos celulares, de las redes sociales, del WhatsApp, etcétera, ejercemos nuestra libertad de expresión para decir no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, etcétera. Entonces, de esto va este libro que publiqué. Es un ensayo que comenzó el año pasado cuando publiqué una columna invitada para el periódico El País, que así la titulé, y decidí hacer esta pequeña columna, extenderla en un ensayo. Hoy de venta en Porrúa y en todas las librerías Gandhi. Entonces, les quiero platicar porque regularmente las presentaciones de libros pues están así, algunas personas lo van comentando, y a mí me gusta más bien platicarles a través de una exposición más o menos de qué trata el libro. Entonces, el punto es pensar ¿cómo llegó, qué pasó durante la primera década de este siglo? Recordemos en el año 2000. El año 2000 empezó pues, con muchos ánimos, con todas las buenas intenciones, y entre esas intenciones es que los líderes del mundo se juntaron y dijeron declaramos los objetivos de desarrollo del milenio y estos son nuestros objetivos, y no sé si se acuerdan de esta canción que estaba de moda más o menos en esa fecha, de color esperanza. Entonces, de cierta manera se empieza el milenio con un espíritu de optimismo. Sin embargo, pronto, empezando el milenio, ocurre el atentado terrorista en contra de las Torres Gemelas, y esto hace que la agenda internacional se centre en el combate al terrorismo. ¿Qué otra cosa pasa durante esa primera década de este siglo? Es que las mayorías, el pueblo empieza a tener acceso a Internet, y ese acceso a Internet, pues por supuesto empieza a empoderar al pueblo con una voz que anteriormente no tenía. Entonces, también hacia finales de eso ocurre la crisis financiera de 2008, y además sale a la venta el primer teléfono inteligente y surgen lo que actualmente forman parte de nuestra vida cotidiana, que son las redes sociales. Surge Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Entonces, todo eso, digamos que es como una olla de presión que pasa durante esos primeros 10 años y llega el 2010. ¿Qué pasó en 2010? Es que cuando justamente una mayoría del pueblo que anteriormente no tenía una voz, que la tenían reprimida por parte de las élites, de repente tiene una voz y lo empodera. Entonces, en Túnez, y de esto trata pequeñas historias el libro, cómo comienza lo que los medios internacionales titularon como la primavera árabe. Todo esto empieza en Túnez, cuando un joven tunecino pasan y le cobran los oficiales la mordida del día, y él se rehúsa a pagar por la corrupción y va y se queja al Palacio Municipal.
y entonces no le hacen caso. Y a pesar de que a nosotros nos pueda parecer algo muy extraño, en esa parte del mundo las inmolaciones son comunes. Una inmolación significa encenderse fuego a sí mismo. Entonces, cuando este joven pasa esto, se rocía 5 litros de gasolina y se enciende fuego. Y entonces, digamos que estas llamas incendieron no solamente Túnez, que terminó derrocando al dictador que tenían ahí, sino se extiende en todo el mundo árabe con distintos resultados. Entonces, es las primeras historias de las que narro en esto. Después esa primavera, digamos que ese calor de esa primavera se pasa, cruza el mar Mediterráneo y llega a España con el movimiento 15M, en el cual los jóvenes, ante el desempleo y la falta de oportunidades, se manifiestan y ocurre una gran revolución en el país de quejas en este sentido. En ese mismo año, Occupy Wall Street, el movimiento que se llamó así, que también fue justamente el pueblo de los Estados Unidos manifestándose en contra de las grandes empresas y los capitales que no toman en cuenta el trabajo justamente de las personas. Aquí en México, fíjense, estamos hablando todo lo que se incubó en el del 2000 al 2010, como les digo, como una olla de presión que ¡pum! Estalla hacia la segunda década, es decir, a partir de 2010. Aquí, por supuesto, el mítico movimiento de Yo Soy 132. En Estados Unidos, el movimiento Black Lives Matter, que tiene determinados detonantes cuando personas jóvenes afroamericanos les quitan la vida a policías blancos y además son exonerados. Digamos, esos fueron los detonantes, pero la historia viene desde la propia fundación del país, el movimiento de los derechos civiles, etcétera. La revolución de los paraguas en Hong Kong, que fue otro gran movimiento. El movimiento Me Too. De aquí levante la mano, ¿quién sabe qué es el movimiento Me Too? Algunos. Ahorita justamente nada más en voy a hacer un pequeño acercamiento. Y finalmente, de lo que trata mi libro, aún no ha ocurrido más. O sea, bueno, estos son los chalecos amarillos en Francia, también lo comentaremos. Este movimiento en París empieza porque, como una medida para fomentar el cuidado al medio ambiente, le ponen un impuesto especial al diésel y la gasolina. Y sin embargo, esto no toma en cuenta justamente los derechos de las personas que menos tienen y que necesitan el combustible. Entonces esto se convierte en un estallamiento social. Después de esto han ocurrido otras que ya no incluyo en el libro, pero ocurrió el estallido social en Chile, el estallido social en Colombia y distintos movimientos. Entonces, este mapa es de un centro que se llama Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que muestra que entre el 2009 y el 2019, anualmente, o sea, en esos años, incrementaron las protestas en todo el mundo en promedio 11.5%. Se fueron aumentando cada año. Y entonces, dice el mismo estudio, la conectividad es probablemente uno de los impulsores más importantes de estas protestas. ¿Por qué? Porque justamente la voz del pueblo que no se tenía, ahora se tiene, y esto reconfiguró las relaciones de poder y las relaciones del pueblo hacia los poderosos, cambió la balanza en este sentido. Entonces, quiero platicarles nada más para que los que no lo conocen lo conozcan un poco más, y los que ya lo conocen, que sepan detalles que quizás no lo conocían del movimiento Me Too. El movimiento Me Too, que significa yo también, de cierta manera se incuba en 2015, cuando esta chava, esta es una actriz que se llama Ambra Batilana Gutiérrez, es una actriz italo-filipina, que va con este señor que es un productor de cine, Harvey Weinstein, y entonces va a una entrevista de trabajo, y en la entrevista de trabajo de repente el señor le mete la mano debajo de la falda y le aprieta el pecho. Ella lo graba, lo denuncia ante la policía de Nueva York. Sin embargo, como si el sistema estuviera diseñado para que los hombres poderosos siempre se salieran con la suya, no pasa nada en ese momento. Sin embargo, esa lucha apenas comenzaba. 2 años después, en 2017, sale un reportaje en el New York Times en el que se revelan décadas de acoso de parte del mismo director, y por otra parte otro artículo en el periódico The New Yorker en el que ya específicamente 13 mujeres dicen a mí, o sea, ya poniendo nombre y apellido, dicen a mí me acosó, y además 3 dicen a mí me violó. Entonces, a partir de ahí es cuando surge el tweet.
El tweet lo hace otra actriz de las que fue acosada, que se llama Lisa Milano, y dice, si tú fuiste sexualmente acosada o asaltada, escribe Me Too, yo también, como respuesta a este tweet. Entonces de inmediato, ¡pum!, se hace un tweet en todo el mundo, más de 20,000 retweets, más de 46,000, más de 12 millones de personas empiezan a usar, y así es como nace este movimiento. Durante ese mismo día que sale ese tweet, se da cuenta la actriz que hizo ese tweet que esa frase y ese movimiento ya lo venía impulsando desde muchos años antes de 2006, una activista afroamericana que se llama Tarana Burke. Entonces inmediatamente reconoce que desde ahí viene el movimiento y entonces, como les digo, nace un movimiento global. Esto es un mapa que muestra el uso de esa frase del Me Too en las redes sociales. Siguen saliendo a partir de ahí, sale otro reportaje en el que ya 80 mujeres, todas generalmente actrices y relacionadas a este medio, se unen y dicen, a mí también me acosó, a mí también me acosó. En la entrega de los premios de oro, las actrices se visten de negro y dicen, yo uso el visto de negro hoy porque el tiempo se acabó del silencio, de esperar, de la discriminación, del acoso, del abuso. Entonces, finalmente, para terminar la historia, Harvey Weinstein es condenado a 23 años de prisión y por su parte, tanto Tarana Burke como distintas actrices que participaron en la creación de este movimiento global son reconocidas como persona del año por la revista Times. Entonces, ahí está el ejemplo de lo que yo llamo en este libro la revolución de las cabezas agachadas. Es justamente, hoy agachamos la cabeza y pusimos de jaque a las élites de todo el mundo porque se les dio la vuelta, porque anteriormente el pueblo no tenía una voz y gracias a los teléfonos móviles y las redes sociales ahora se tiene y es un poder muy grande que reconfiguró todo esto. Ahora bien, dicen que todo gran poder también viene acompañado de riesgos. Y entonces de esto trata, siendo que la primera parte del libro trata acerca de lo que consistió cada una de estas movimientos sociales o estallidos alrededor del mundo. La segunda parte del libro es un ensayo que trata acerca de los riesgos. ¿Cuáles riesgos? En primer lugar, ya le hemos escuchado a todos, es una palabra de moda. A ver quién me dice de dónde es esta foto. Esta imagen, ¿dónde se les hace conocida? ¿Cómo? Estadio Corregidora, exactamente. Esto es un ejemplo extremo de cuando la polarización de dos grupos de personas que piensan distinto terminan justamente con un enfrentamiento por pensar distinto. Entonces, uno de los riesgos de este gran poder que ahora tenemos las mayorías es justamente que si antes nadie podía hablar, pues ahora que pareciera ser que es que todos griten para que nadie escuche. Otro segundo riesgo, el sensacionalismo. Ustedes han escuchado el término de prensa amarillista. Ese periódico es bien amarillista. Bueno, esta frase, ¿de dónde viene? Esto viene desde 1894, cuando dos periódicos estadounidenses, el New York Journal y el New York World, estaba el periódico y metían al final una tira cómica con este niño. Entonces, ambos periódicos tenían ese niño que siempre estaba amarillo, entonces le empezaron a decir los periódicos del niño amarillo, como ambos periódicos eran sensacionalistas, le empezaron a decir amarillistas y entonces a partir de ahí surge ese término que hoy llamamos prensa amarilla. Entonces, el riesgo en este sentido, ahora que todos tenemos un acceso a los celulares, a las redes sociales y tenemos una voz, un megáfono, es que justamente digamos que el sensacionalismo antes era un monopolio que tenían exclusivamente los grandes medios de comunicación y ahora el sensacionalismo digamos que también se democratiza y entonces ¿cuáles son los contenidos que a veces se hacen virales? Aquellos que tienen que ver con sátira, con mofa, con humillaciones, violencia, crímenes, accidentes, pornografía, etc. De esa forma también son esos que se viralizan. Ahora bien, otro riesgo importante son las famosas noticias falsas. Quiero que veamos este video, les aclaro. Este video es un video falso, no es verdad. Lo voy a leer porque, dado que la pantalla es pequeña, a lo mejor no todos alcanzan a leer, pero este video a mí me lo mandó una amiga en plena pandemia. Me dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo está pasando esto? Y me lo reenvía.
Y entonces dijo, a ver, vamos a ver. Entonces lo voy a poner aclarando que nada de lo que dice aquí es verdad, es un ejemplo de una noticia falsa. Entonces lo ponemos. Dice, cansado de todo, quiero dirigirme a los líderes del mundo. ¿Qué ocurre con ustedes? ¿Qué plan diabólico traman? Ustedes están deliberadamente intentando reducir la población. Y lo hacen a costa de vidas inocentes. Poderosos del mundo, estoy al tanto de sus diabólicos planes para reducir la población del planeta, porque era del COVID. Pero hoy la historia les demostrará a ustedes, gobernantes, que el sentido común es más fuerte. Exigimos que den marcha atrás con su plan. Hoy me paro aquí pacíficamente, suplicando que ya dejen en paz las mentes de los jóvenes y los oprimidos. Pero pisando con el pie firme y demostrando que estoy al tanto de sus planes. Sus políticas han de cambiar urgentemente. Sus medios deberán comenzar a decir la verdad. América y Europa, si no ponen fin a sus planes, deberán enfrentarse no solo a la ira de Dios, sino también a la mía. Retrocedan con su plan, Dios y patria o muerte. Entonces, justamente este es un ejemplo de un video falso que circuló durante la pandemia en el que se le atribuía a decir, sin embargo, pronto salió que nada de lo que está diciendo, absolutamente nada, es verdad. Él está en este video, es un video en 2015, que está en una fiesta nacional, en una conmemoración, entonces nada de lo que está diciendo él tiene que ver con los subtítulos. Sin embargo, ¿quién lo hace y por qué? Entonces hoy es uno de los grandes riesgos que tenemos todos los usuarios de telecomunicaciones, de los teléfonos móviles, y quiero en este sentido comentarles que es importante que distingamos. Una es la opinión, que es esa visión subjetiva que podemos tener todos de un asunto en particular. Dos, la información errónea, que es cuando algún medio comparte algo pensando que es verdad, pero que es mentira, que normalmente cuando se dan cuenta lo corrigen. Tres, es la información maliciosa, que toma en consideración hechos reales, pero los usa fuera de contexto. Entonces, de hecho, el ejemplo de Vladimir Putin que vimos el video es un ejemplo de información maliciosa. Y finalmente la desinformación, que es información deliberadamente falsa que se crea con un objetivo específico, que regularmente es causar confusión y manipular, etcétera. Entonces, estos son parte de los riesgos que tenemos. Pasando ya casi para terminar el tema de la violencia digital, es muy común en redes sociales el contacto con identidades falsas, usurpación de la identidad, el tema que afortunadamente ya está legislado, conocido como Ley Olimpia, que consiste justamente en compartir contenido íntimo sin el consentimiento de la otra persona. Que en México se pena con hasta 7 años de prisión. Y finalmente el tema de salud mental, que por supuesto es un gran poder que tenemos, pero si todo el tiempo estamos viendo nuestras pantallas a las 11:30 de la noche, a las 12, pues está asociado con muchos otros problemas que podemos tener. El tema de ciberseguridad y el tema de los derechos ARCO también es muy importante, que es el derecho de acceso, de rectificación, cancelación y oposición a cuando cualquier compañía tiene nuestros datos personales y nosotros aceptamos dárselo. Todos esos son derechos que tenemos que saber, porque como les pregunté hace rato, ¿quién tiene teléfono? Todos. Y entonces, si decimos, ¿quién sabe qué son los derechos ARCO? Muy pocas personas lo vamos a conocer porque no estamos familiarizados con esto. Sin embargo, son derechos de hecho constitucionales que son muy importantes que los conozcamos para que nos protejamos justamente del abuso, de la manipulación, etc. Entonces, con esto termino. Es cómo usar el poder de los teléfonos móviles y de las redes sociales de manera positiva y por otra parte evitar los riesgos, y es a través de lo que la UNESCO define como la ciudadanía digital. Y aquí me gusta hacer una pequeña analogía. En algún momento de nuestra vida, a todos nosotros, nuestra mamá, nuestro papá, quien sea, nos explicó cuando éramos niños y que íbamos a cruzar la calle. Nos decía, a ver, mira, mijo, cuando vas a cruzar, no importa que nada más los coches vengan para allá, tú tienes que voltear a ver a los dos lados para que no te atropellen. Entonces, bueno, ese conocimiento tan básico de seguridad vial nos ayudó para que justamente no nos arrollaran.
El tema es que en el mundo digital, de repente, todos entramos, ya sean los niños de hoy o los que vivimos una transición digital o distintas transiciones digitales, no tuvimos esa educación, entonces estamos justamente expuestos. Es como si cruzáramos sin voltear a ver en el periférico, en un lugar en el que hay un caos absoluto. Entonces, por eso la importancia de tener esa educación en ciudadanía digital, que se comprende el conjunto de competencias que permiten a las personas acceder, comprender, analizar, producir y utilizar el entorno digital de manera crítica, ética y creativa. Entonces, esto es importante, estar muy atentos. Por lo tanto, con esto concluyo, y esto es la reflexión final de este ensayo. Hoy la ciudadanía digital se hace un aspecto muy importante para nuestra seguridad personal, también para la seguridad pública, por supuesto para la seguridad nacional y para cuidar a nuestra democracia. Por lo tanto, es un gusto haberles podido platicar esta conferencia el día de hoy, y los invito a que si agachamos nuestra cabeza justamente sea hacia nuestros teléfonos móviles para continuar transformando y dándole el poder al pueblo y a nuestra sociedad. Muchas gracias. Yo no sé si acá que estaba levantando la mano, si tú tienes… Sí, con todo gusto. Tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. Te propongo, si les parece, que hagamos una ronda de tres participaciones y a ver si el autor puede respondernos. Por favor. Aquí tenemos micrófono para que anime, ustedes nos suban. Está abierto. Adelante, por favor. ¿El compañero levantó la mano? Por favor, sí. Véngase para acá, véngase para acá. Gracias, digo, si puedo responder de una por una es… yo creo que una de las lecciones básicas que tenemos como generación que usamos estos dispositivos es que tenemos que dudar siempre de toda información en cuanto la recibamos, no darle reenviar de manera inmediata, sino hasta antes justamente dudar, verificar, constatar, y ya una vez que hayamos checado eso, pues por supuesto, pero eso es parte de los retos, porque si no estamos presos, sujetos de la manipulación que regularmente son las voces de los poderosos que están intentando hacer algo en específico. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tenía una pregunta por acá? ¿Alguna otra pregunta? Sí, a ver, aquí el caballero, por favor. Si quiere pasar para acá para que lo podamos escuchar. Por favor, no saquen la inteligencia artificial. Avance tecnológico o retroceso democrático. Uno de los grandes, o sea, toda tecnología siempre ha traído beneficios en lo general, no va a ser la excepción con la inteligencia artificial. Lo que sí es que específicamente de este tema que estamos hablando el día de hoy es que la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer lo que se le conocen los deepfakes, que es como aquellas producciones que son falsas pero que parecen completamente reales. Entonces, justamente uno de los riesgos que se tienen con la inteligencia artificial es que podemos ver un video y que decimos, aquí está la persona, y claro que es, y tiene sus expresiones y su voz y absolutamente, pero todo está producido, o sea, es completamente falso. Entonces, nuevamente regresando a la reflexión de la primera, es, por supuesto, la inteligencia artificial va a traer muchos beneficios en muchos sentidos, traerá otras cosas, y entre esas cosas negativas que puede traer o que ya está trayendo, es la parte de que las noticias falsas se hacen muy difíciles de distinguir, y por lo tanto, regresando a esa primera pregunta, lo importante es siempre dudar. Inclusive si vemos el video dices, ¿de verdad? ¿Será en serio? Esta es la voz de fulano, o sea, porque ya todo se puede recrear. Entonces, es parte de lo que tenemos que cuidar justamente para el desarrollo de nuestras democracias. Por favor, amigo. Está padre tú de este. Hola, buenas noches. Bueno, felicidades por esa investigación. Gracias. Ahorita me preguntaba si incluiste el papel de la CIA en esos, por ejemplo, usaste las primaveras árabes, y pues la CIA jugó un papel muy importante en su difusión, en su mediación y sobre todo en la, ¿cómo se llama esto? En armar a los grupos que se comunicaban precisamente a través de deep webs y a través de webs normales. Esa es una. Y dos, y pues gracias porque está muy padre este tema.
Ahorita, por ejemplo, tenemos el caso de Angelópolis, cómo se hizo viral una noticia que le trajo justicia a un joven que fue terriblemente agredido, pues precisamente por estar agachado y publicar. Excelente. Muchas felicidades del segundo punto. Muchas gracias. De lo que comentas, no abordo esa parte geopolítica importante, en algunos lo sugiero, porque finalmente tenemos que, regresando al punto esencial, tenemos que todo el tiempo dudar y tenemos que preguntarnos, porque toda agenda pues corresponde a un punto, y efectivamente todas estas revoluciones, sobre todo las que le pusieron de colores, tuvieron distintos apoyos de distintos grupos que persiguen distintas agendas. No me clavo en eso, me clavo más bien justamente en que gracias a los celulares, las redes sociales, ahora el pueblo tiene una voz que antes no tenía. Sin embargo, hay que protegerla porque los riesgos están presentes, y entonces no es tanto un ensayo de geopolítica en este sentido, sino más bien un ensayo del uso de las telecomunicaciones como una herramienta que se convirtió en un altavoz para el pueblo. Bueno, pues, a ver, la última, sí, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo quería preguntarte, ¿qué opinas acerca de las cancelaciones que hay luego en internet? Que así como tipo, opinan diferente de mí y agarran y todos empiezan como que de manera viral a cancelar a la gente. Eso sí lo abordo un poco en el libro cuando trato el tema de la polarización. Justamente esto que tú mencionas, hay quienes lo llaman la cultura de cancelación. Y entonces en esa famosa cultura de cancelación hay personas que ya no se animan a decir algo porque luego dicen, no, es que no se me vayan a dejar todos venir, y entonces mejor permanezco fuera de esta conversación, y por lo tanto eso genera un círculo vicioso en el cual prácticamente en determinados foros de redes, pues quiénes son los que entran, los que quieren pelear y los que quieren responder, y entonces digamos que se hace como si fuera una especie de lugar en el que los bullies gobiernan, y que la gente que no está de acuerdo o tiene otro tipo de valores más pacíficos o más de convivencia y de diálogo y tolerancia, dice, no, yo que quiero estar ahí, mejor me salgo. O sea, por ejemplo, yo se los digo, yo hice este libro, yo no tengo Twitter, y no me interesa tener Twitter, pero justamente es parte de los retos, y por supuesto lo menciono en el capítulo de la polarización, porque eso es lo que genera espirales en los que nada más se meten los que quieren pelear, y los que se meten a pelear entran a buscar pelea, no a dialogar, no a construir un acuerdo, no a generar un consenso. Entonces sí es un tema que se está, y que por supuesto es uno de los riesgos que ahora o sea, con ese gran poder que tenemos, con ese nuevo altavoz, también por supuesto es uno de los grandes riesgos, la censura y la autocensura. Conforme a este mismo tema, o sea, siento que hay un tipo de deshumanización, porque al momento de estar como que a través de una pantalla no ves que lo que estás diciendo es como... O sea, te lo estás diciendo a otra persona, se lo estás diciendo a un ser humano. Y como tú estás a través de una pantallita y dices, pues no le va a hacer daño, cuando sinceramente, pues obviamente estás dañando a la otra persona con todo lo que estás diciendo. Y siento que esto nos lleva, como dije, a una deshumanización. Ahí, muchas gracias. Y justamente con esto concluyo. Uno de los psicólogos que cito en el libro se llama Gustave Le Bon. Gustave Le Bon es uno de los primeros que escribió de la psicología de las masas, y entonces él plantea lo que le llama el principio del anonimato de las masas. Estamos hablando de otros siglos, y él dice, las masas cuando tienen la posibilidad de ser anónimas, de no ser identificadas, se animan a hacer cosas que de manera individual no se harían. Entonces, eso ocurre también cuando detrás de una pantalla, o mucho peor, a través de una cuenta falsa, la gente hace ese tipo de cosas, y concuerdo, es una falta de civilidad que por eso el punto central con lo que concluye el libro es que es importantísimo para cuidar nuestras sociedades, cuidar nuestro desarrollo democrático, nuestra seguridad personal, seguridad pública, seguridad nacional. Es muy importante esta justamente alfabetización digital, dado que todos somos usuarios en este sentido. Gracias a todos. Mil gracias. Pedro Rangel, su obra La Revolución de las Cabezas Agachadas está a la venta aquí para que se la lleven autografiada.